Esta es la agenda que voy a tratar el día de hoy. Vamos a ver un poco de la introducción, el abordaje piramidal previo al tratamiento de la artritis reumatoide, los esquemas actuales que se pueden emplear de Treat to Target, y vamos a detallar los esquemas establecidos con metotrexato, sulfasalacina, leflunomida, hidroxicloroquina y otras terapias que se han aprobado para el tratamiento de artritis reumatoide en cuanto a fármacos sintéticos. Hablaremos un poco de terapias combinadas, la combinación con glucocorticoides, la seguridad. Entonces, bueno, pues este es un estudio de árbol de metaregresión, de un estudio network, en el cual tiene la función de evaluar la cantidad de estudios clínicos que se han publicado, de ensayos clínicos controlados que se han publicado a lo largo de la historia en relación a las combinaciones para el tratamiento de la artritis reumatoide. Y quiero hacer hincapié en que pues, en esto de la evidencia, podemos ver que el uso de fármacos sintéticos ha sido, pues, aunque es histórico, la cantidad de investigación actual o que pues, está disponible en la literatura es muy estrecha. Como pueden ver, hay pocos ensayos clínicos controlados que comparen las coformulaciones disponibles en el mercado de metrotexato con metotrexato con hidroxicloroquina, metotrexato con sulfasalacina, la terapia triple de metotrexato, sulfasalacina, hidroxicloroquina, eh, inclusive pues estudios viejos de uso de oro con más metotrexato. Y pues como pueden ver, el mayor grupo va a estar disponible para la combinación de metotrexato más placebo con cualquiera de sus coformulaciones, con adalimumab, certolizumab y todas las terapias biológicas que pues actualmente ya están en uso vigente. Entonces, en el sentido de la artritis, ya sabemos que, bueno, el tratamiento de la artritis ha cambiado drásticamente a lo largo de las décadas. Por lo tanto, la comprensión de los mecanismos inmunopatogénicos que ha impulsado la inflamación en AR nos ha llevado a conocer el paradigma de su tratamiento y el tratamiento con esta pirámide invertida donde se introducen lo antes posible actualmente los farmes y altamente efectivos para disminuir la inflamación en estos pacientes. Entonces ya sabemos que estos fármacos sintéticos van a interferir con estos procesos inflamatorios en AR y van a inducir remisión con la terapia, en remisión con una combinación de fármacos. Puede ser, esta combinación puede llegar a ser superior a metotrexato solo como monoterapia. Sin embargo, esta combinación se asocia con mayores eventos adversos y con una tasa de interrupción más alta de los fármacos, es decir, menor adherencia. Y bueno, pues estos efectos terapéuticos de los fármacos son generalmente lentos, por lo tanto, es importante que nosotros lo comentemos con nuestros pacientes que el efecto terapéutico no será visto de inmediato. Entonces, pues bueno, me voy a remontar muchas décadas en la historia y pues les voy a comentar este esquema, esta pirámide, en la cual de manera inicial, desde los años 50 hasta los años 80, estaba vigente como el tratamiento para la artritis reumatoide, en el cual contaba de una base en la cual se le debía tener cuatro pilares: la educación del paciente, la terapia física de educación del paciente, la relación de ejercicio, la terapia ocupacional, y ellos utilizaban con un fármaco actualmente utilizado, pero que no es el tratamiento de primera línea, que es las altas dosis de glucocorticoides. Inclusive ellos aquí comentan de 3.5 a 5 gramos al día, perdón, de altas dosis de glucocorticoides más salicilatos. Entonces, esta combinación era lo que se utilizaba históricamente. Posteriormente, en segunda línea estaban los AINES y las dosis bajas de glucocorticoides de 5 a 7.5 miligramos de prednisona al día. En tercera línea, los pacientes que no respondían o podían utilizar plaquenil, sulfidina o sales de oro. Posteriormente, como cuarta línea, ya empezaron a utilizar metotrexato o penicilamina.
Posteriormente, ciclosporina, altas dosis de glucocorticoides y tratamientos experimentales. Entre ellos, pues estaban las inyecciones intraarticulares de glucocorticoides, la combinación de terapias y los procedimientos quirúrgicos. Pero bueno, pues se vio, más adelante voy a explicar por qué esta terapia pues no era lo más exitoso, que pues es lo que conocemos actualmente como la pirámide clásica del tratamiento de la artritis reumatoide. Y se propuso esto, una pirámide invertida, en la cual se empezaba de manera inicial con tratamientos altamente, tratamientos sintéticos altamente efectivos en combinaciones como metotrexato, sulfasalacina, leflunomida o antimaláricos de forma inicial, y posteriormente podían ir de la mano durante el curso natural de su enfermedad con la administración de glucocorticoides o AINES, el manejo quirúrgico en el caso de presentar alguna secuela y el agregar algún dimar biológico, algún inhibidor de moléculas pequeñas hasta lograr la remisión o la mínima actividad. Entonces, pues bueno, empezarán dando en estas aclaraciones. Vean cómo en esta primera tabla, en este estudio del 2000, se comparó las terapias previamente utilizadas en la pirámide clásica de la artritis reumatoide, en el cual pues destaca de manera superior el oro, la penicilamina y el metotrexato, y el objetivo de evaluar pues o a comparar es la escala del dolor, la disminución de la escala del dolor. Entonces, como podemos ver en sus medias, la que tiene una mayor media de disminución del dolor, pues fue el metotrexato, al igual que la penicilamina y el oro, seguido posteriormente de los tratamientos no esteroideos, como el sulindaco, el naproxeno y demás, pero sin embargo vean cómo los intervalos de confianza del 95% pues son más estrechos en el uso de los fármacos sintéticos, por lo cual esto fue uno de los primeros puntos para la cual sustentar que el uso de un fármaco sintético debía ser el tratamiento inicial de estos pacientes. Posteriormente, también se vio que los índices de discapacidad, cuando se iniciaba el DIMART de manera temprana, en el primer año de diagnóstico, vean cómo el curso natural de la enfermedad se disminuía en un curso de sierra. Puedes estar, pues, como nosotros lo vemos diariamente, en pacientes que pueden tener picos y valles de remisión y actividad, picos y valles de remisión y actividad, y sin embargo lo que se comparaba con la otra estrategia de retardar el tratamiento modificador de la enfermedad, vean cómo esos pacientes pues invariablemente iban a aumentar sus índices de discapacidad progresivamente a lo largo de los años. Entonces les traje este estudio que es un estudio clásico que compara dos estrategias terapéuticas en pacientes con artritis reumatoide de reciente inicio, en el cual, bueno, es un ensayo clínico abierto, aleatorizado, pacientes ambulatorios de 6 centros clínicos, fueron 238 pacientes consecutivos y valoran la inducción tardía del tratamiento, es decir, conforme se fueran complicando los pacientes más, iban agregando fármacos modificadores de la enfermedad, iniciaban con glucocorticoides y AINES, hidroxicloroquina, y el otro era una terapia inmediata con darle metotrexato más o algún otro fármaco como sulfasalacina. Y bueno, los puntos finales primarios fueron evaluar la discapacidad, la puntuación articular, la velocidad de sedimentación globular a los 6 a los 12 meses y la progresión de las anomalías radiográficas a los 12 meses. Entonces vamos a ver aquí, esos son sus resultados. Aquí compara el grupo tardío versus el grupo de inicio tardío versus el grupo de inicio temprano, y vean cómo los índices de discapacidad pues fueron mayores para el grupo bueno, pues más bien la mejoría de la discapacidad fue mejor en el grupo de inicio temprano, las mejorías de los scores fueron mejores en el inicio temprano, los scores de dolor fueron inclusive, me comparen, una reducción de menos 34 versus menos 74. Entonces hay una reducción significativa con el inicio de tratamiento temprano. La velocidad de eritrosedimentación de igual forma. Vean aquí los índices de discapacidad ahora 12 meses
Vean cómo esta tendencia se mantiene en todos los índices de discapacidad, dolor y eritrosedimentación. Y cuando ya empezamos a hablar de índices de daño radiográfico a los 12 meses, vean cómo, pues aunque fueron muy significativos, hubo una proporción de pacientes menor en el grupo de inicio temprano de progresión radiográfica. Entonces, pues bueno, estos son los grupos que actualmente se han propuesto a lo largo de la historia de los esquemas de tratamiento de los DMARD sintéticos, en el cual pues tenemos esta estrategia que les había comentado de inicio tardío que se llama Step Up, en la cual pues iniciamos un farme sintético de manera inicial, temprana, desde el inicio de la enfermedad. Después, si no logramos el control óptimo, agregamos un segundo fármaco y posteriormente vamos agregando un tercer fármaco en caso de que no logremos el control, que bueno, pues es básicamente lo que ahora nos comenta Free to Target, agrega un fármaco y ve sumando. Ahora, este es uno de los esquemas que probablemente logren poco control y tarden más tiempo en lograrlo, pero sin embargo, es el esquema que menos efectos adversos ha demostrado tener. Después existe el otro esquema que se llama el esquema paralelo, en el cual desde el inicio de la enfermedad se empieza con todo el poder de la triple terapia durante todo el curso de su enfermedad. Y después está el otro esquema que es step down, en el cual se inicia con toda la triple terapia, 3 fármacos sintéticos modificadores de la enfermedad, y conforme va disminuyendo la actividad de la enfermedad, pues se va desescalando el tratamiento pues convencional hasta lograr la remisión. Entonces, bueno, pues es para comentar sobre estos esquemas. Les traje este estudio que evalúa, es el estudio del registro DREAM, es un estudio realizado en población de Holanda, y comparó la efectividad de dos estrategias, la estrategia Treat to Target, en la cual se empieza con un fármaco y se van sumando, con un enfoque escalonado, como les comenté, inician con metotrexato 15 miligramos, pues, y que es lo van a definir como corte 1, versus el enfoque inicial combinado de dos fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, y observen aquí cómo empezaron con metotrexato de 20 miligramos más hidroxicloroquina de 200, y esta combinación, como pueden ver, tiene una dosis más alta de metotrexato y tiene la formulación con hidroxicloroquina, y en caso de que cualquiera de estas dos terapéuticas no lograra un DAS28 menor a 2, perdón, aquí era menor a 2.6 a los 3 meses, se añadía en la corte 1 sulfasalacina a los 3 meses, y que era lo que les comentaba, un abordaje escalonado, iban agregando fármacos. Y luego en la corte 2, aquí no agregaban fármacos porque ya habían iniciado con una coformulación combinada. Lo que hacían era aumentar la dosis del metotrexato a 30 miligramos intramuscular y agregaban triamcinolona 120 miligramos. Entonces comparemos qué es lo que resultó de este estudio. Aquí vamos a ver en el eje de las YES el score de DAS28, la reducción del score del DAS28, y en el eje de las X vean cómo está la evolución en el tiempo. Se comparan las dos cortes, la corte 1 es las líneas negras continuas y la corte 2 las líneas negras discontinuas. Entonces recordar que la corte 2 era la terapia dual combinada desde un inicio, y la corte 1 era la terapia de ir agregando. Entonces vean cómo los índices de remisión, que era la meta de darle al DAS28 de 2.5, se logró en la corte 1 a los 6 meses, hasta los 6 meses, y en la corte 2 hasta los 8 meses, casi 9 meses. Entonces podemos ver que la combinación de las dos terapéuticas, es decir, de metotrexato con hidroxicloroquina en dosis altas de metotrexato, se logró más rápido. Sin embargo, a los 12 meses se alcanzan a equiparar las dos cortes, tanto la corte 1 como la corte 2. Entonces, podemos decir que al final van a alcanzar remisión más rápido la combinación de fármacos, pero sin embargo, a largo plazo van a tener el mismo objetivo, el mismo resultado. Sin embargo, el grupo de la combinación de fármacos tuvo efectos adversos más marcados que el grupo que iniciaba con monoterapia y iba escalando.
David, no se te oye. Ah, sí, ok, perdón. Este es el esquema Treat to Target, en el cual se propone hacer regular. Dice, ¿sabes qué? Tienes que planteate metas específicas para el paciente en específico, y tienes que de tenerte metas en específico en cuestión al tiempo, para que tú puedas darle seguimiento y escalar la terapia. Entonces, ellos proponen que tienes que identificar el objetivo. Generalmente lo que dicen, pacientes de reciente inicio o pacientes naive a tratamiento, tienes que tener una meta de remisión, llevarlos a la remisión con un DAS28 menor a 2.6, y en pacientes que ya son pacientes ya experimentados o que ya tuvieron una terapia previa o que ya son pacientes con una R establecida, esos pacientes puedes inclusive tener una meta un poco más laxa de llevarlos a actividad baja de la enfermedad, y darles un enfoque de una meta terapéutica en cuestión al tiempo. En cuanto a la reevaluación, una vez que iniciamos tratamiento, darle una reevaluación, y aquí les puse una pequeña acotación. Comenta ACR, aquí no lo ponen en su esquema, pero aquí generalmente ellos ponen 3 meses como meta para todos, pero hay una aclaración en la cual dice, si el paciente tiene actividad de moderada, alta, velo cada mes, cítalo mensualmente. Pero sin embargo, si el paciente tiene actividad leve o sea en remisión, velo cada 3 meses sin problemas. Entonces, dice, una vez que ya viste que el paciente está que iniciaste un tratamiento, lo evalúas cada cierto tiempo, y vas a evaluar los cambios en el tratamiento. Vas a incrementar las dosis de los fármacos, puedes cambiar las vías de administración, añadir glucocorticoides, agregar un fármaco sintético al tratamiento, como lo vimos el esquema escalonado, o agregar un tratamiento biológico, y seguir evaluando, pues conforme tus metas de actividad te lo vayan permitiendo, pues seguir evaluando. Si el paciente no logra su objetivo, que es remisión o actividad baja, podemos seguir agregando fármacos sintéticos, glucocorticoides, y si es que no, tenemos que pasar al siguiente esquema de tratamiento, que ya va a ser la administración de fármacos biológicos, y más adelante comentaré más detalle esto. Entonces, pues bueno, gracias a esta implementación del esquema Treat to Target, se han hecho estudios clásicos como el TICORA, el CAMERA, en los cuales comparaban un objetivos en un grupo de control estándar, de cuidados estándar, es decir, el esquema piramidal versus el esquema Treat to Target, y veían que el lograr la remisión a los 3 meses se alcanzaban el 65% en el estudio TICORA, en el grupo de Treat to Target, versus 16% en el grupo del esquema piramidal, y en el CAMERA resultados muy parecidos, 50 versus 37. Y en otros estudios como el FIN-RACO, en el cual se comparó el objetivo, el target fue la remisión en los esquemas ACR. Recordar que ACR es 20, 50 y 70%. Se logró tener un ACR 70%, en el 50 al 25% de los pacientes en el esquema Treat to Target, versus en el esquema convencional no se logró. En el Siwi Food, 25 a 39% en el grupo de metotrexato, del grupo no respondedor, lograron obtener la meta de una buena respuesta según los esquemas de EULAR, un estudio de inglés. Luego en el estudio BEST, vean aquí que se evaluó HACD, que es de calidad de vida. Entonces, vean aquí cómo en HACD se logró el objetivo, que era tener un HACD menor a 0.6 en el grupo de Treat to Target, y no se logró en el grupo de piramidal. Luego, en ese estudio ROCAT, en la disminución o la mejora en el DAS28, se logró disminuir el DAS28 desde 0.2 a 0.23 en el grupo de Treat to Target. Entonces, como pueden ver, este esquema Treat to Target pues fundamenta con estudios sólidos su utilidad. Unos segundos que no cambie. Ahí está. Bueno, el EULAR en el 2016 hizo una pequeña modificación en esto para ingresar el esquema o actualizar el esquema en cuanto a terapias combinadas y fármacos biológicos. Y entonces ellos comienzan comentando
existe una fase 1 en la cual tenemos que evaluar el diagnóstico. Bueno, ya tenemos un paciente con artritis reumatoide de inicio temprano. Evaluamos si hay contraindicaciones para metotrexato. Si no las hay, iniciamos metotrexato y en base pues al esquema que nosotros decidamos iniciar, podemos optar también por iniciar una combinación de metotrexato con un curso corto de glucocorticoides o una terapia combinada con leflunomida o sulfasalacina más metotrexato. Y pues evaluar nuestros objetivos. Aquí ellos se ponen más laxos, entre 3 y 6 meses, y dicen, ok, evalúa si tuviste una buena respuesta o lograste tu meta, ve reduciendo dosis o continúa con la misma. Si no, ve a la fase 2. Esta es la fase 2. Ellos dicen, si tuviste falla o poca respuesta, eficacia, o tuviste toxicidad en la fase 1, tienes que evaluar cuál va a ser la presencia del pronóstico de este paciente en base a los factores de mal pronóstico, de factor desfavorable. Si tiene factores de mal pronóstico como pues que sean títulos altos de factor reumatoide, que tenga erosiones tempranas, que tenga títulos altos de citrulinados, que sea un varón, etcétera, que ya todos conocemos los factores de mal pronóstico, añado un fármaco biológico o cambio un fármaco biológico, un inhibidor de molécula pequeña. Si no lograste este objetivo, cambia o agrega otro fármaco sintético en caso de que no haya factores de mal pronóstico. Entonces puedes combinar metotrexato con leflu, sulfasalacina, terapia triple o agregar glucocorticoides. Evalúas una meta más estrecha de evaluación de 3 a 4 meses. Si no lo lograste, tu objetivo de remisión o actividad baja, añadir biológico. Si lograste estas metas a las 3 y 6 meses de reevaluación, con la misma dosis, y si no, ve a la fase 3. Y esta es la fase 3. Aquí dice, si con el agente biológico, con el sintético, tuviste falla o poca respuesta o tuviste toxicidad, cambia a un esquema biológico. Si ya iniciaste previamente un esquema biológico, cambia de mecanismo de acción, como un inhibidor de, bueno, una simulación de linfocitos, inhibidor de interleucinas, un inhibidor del TNF-beta, del TNF, perdón, o un inhibidor de JAK, y sigue revaluando cada 6 meses tus objetivos hasta lograr la remisión. Entonces, pues bueno, estaré hablando de las terapias disponibles y haré unas breves analogías con analogías deportivas. Pues bueno, aquí como en esta analogía de las Águilas de Filadelfia versus los Bills de Nueva York, vean cómo aquí sería la analogía de metotrexato y cómo vienen las demás terapias, leflunomida, sulfasalacina y hidroxicloroquina en respecto a la mejoría de la AR. Entonces vamos a ver que el metotrexato tiene efectos pleiotrópicos sobre diversas células inmunitarias, lo cual resulta en la amortiguación general de la respuesta. Metotrexato en la artritis reumatoide se produce mediante la producción de la potenciación disminuye la potenciación de señales y aumenta la producción de adenosina. La adenosina actúa como un agente de señalización parácrino a través de 4 receptores purínicos acoplados a proteína G. Además, regula negativamente la producción de TNF y el factor el NF-κB. Entonces, los efectos secundarios de metotrexato suelen depender de la dosis, de la vía de administración y de la duración del tratamiento. Sin embargo, solo 5% de estos pacientes que iniciamos metotrexato van a suspender el metotrexato por efectos adversos. Y se ha visto que el ácido fólico disminuye el riesgo de efectos adversos en el 67%. El metotrexato debe retirarse de forma profiláctica 3 a 6 meses antes de la concepción o del embarazo de los pacientes. Y la suplementación diaria con folato debe continuarse durante todo el embarazo. Entonces, pues bueno, este es un esquema pues tratamiento de la artritis reumatoide, cómo funciona el metotrexato en AR. Vean cómo el metotrexato tiene vías de cotransportadores en la membrana que son mediados como el cotransportador de folato, que son estos ABCC 1A4 y ABCG2, son cotransportadores de folato, y otros cotransportadores que tienen la función de ser protónicos, es decir, intercambian hidrogeniones por el ingreso de folato y en este caso por el ingreso de metotrexato.
Entonces estos copotransportadores protónicos ingresan el metotrexato a la célula y posteriormente a través de enzimas como esta enzima le generan, ingresan un poliglutamato al metotrexato, que es la formil poliglutamato sintetasa, convierten al metotrexato poliglutamado, y estos a su vez, este metotrexato poliglutamado va a ser su forma activa, y pues va a generar a través de otras enzimas, como la formil dihidrofolato reductasa, la conversión de homocisteína a metionina, y esto a su vez también en esta otra enzima a TIC, que va a hacer la función del ICAR, que es un facilitador de purinas hacia la enzima y agregarles purinas al AMP para formar ATP y adenosina. Va a inhibir su función de conversión de ATP y por lo tanto va a haber una alta cantidad de adenosina. La adenosina va a salir al espacio extracelular y del espacio extracelular pues va a salir, ¿cómo se llama? Va a salir del espacio extracelular pues una cantidad alta de AMP y adenosina, y esto va a fungir una función inmunosupresora, la adenosina. Entonces, bueno, pues les traje este metaanálisis. En este metaanálisis podemos observar la comparación de todas las terapias en monoterapia, tanto leflunomida, sulfasalacina, oro, azatioprina. Entonces, veamos cómo cuando comparamos leflunomida, vean aquí cómo existe una reducción significativa en el objetivo que es DAS28, reducción del DAS28. Entonces, ven, aunque sí tiene una reducción, logra tocar, bueno, prácticamente está en la línea de la hipótesis nula, por lo tanto, no logró leflunomida ser superior al metotrexato, comparación con metotrexato. Entonces, vean sulfasalacina en comparación con metotrexato, de igual forma, sigue estando en la hipótesis nula y no es superior a metotrexato. Y aurafine, que es el oro, a favor, aquí cuando comparamos oro versus metotrexato, aquí sí estamos a favor totalmente del metotrexato, inclusive 6 veces más a favor de metotrexato que de administrar oro. En azatioprina, vean cómo azatioprina pues está a favor de la administración de metotrexato. Entonces pues podemos ver que su azatioprina pues genera un papel muy pobre en cuanto en este metaanálisis de respuesta terapéutica, ya que favorece la administración de metotrexato. Entonces aquí los únicos fármacos que no fueron superiores a metotrexato, que fueron iguales a metotrexato, pues fue leflunomida y sulfasalacina. Y bueno, pues para comparar esta aclaración, pues vamos a ver que comparar el resultado clínico y funcional a los 2 a 5 años en pacientes con poliartritis inflamatoria tratados con metotrexato, sulfasalacina, como el primer farme, y bueno, fueron pacientes reclutados de una corte de poliartritis inflamatoria en atención primaria y comenzaron con sulfasalacina o metotrexato como su primer fármaco dentro de los primeros 3 meses y se valoran los parámetros clínicos y radiográficos. Entonces ven aquí cómo están el grupo de metotrexato, 85 pacientes, sulfasalacina 265, y aquí están los objetivos a evaluar, que fue el score de sinovitis de Schoen. Vean aquí cómo el grupo de metotrexato lograron disminuir, eso es a 2 años, vean aquí, este es el objetivo a 2 años, cómo fue discretamente superior en la proporción de pacientes en la disminución de la inflamación articular en sulfasalacina. De igual forma fue superior sulfasalacina en los índices de dolor, pero sin significancia estadística. De igual forma, los índices de remisión fueron una mayor proporción para metotrexato, y los pacientes que murieron fueron mayores para metotrexato. Pero cuando vemos lo que sucede a 5 años, vean cómo aquí se continúa la tendencia, hubo una mayor reducción de índices de sinovitis en sulfasalacina, índices de dolor en sulfasalacina, DAS28, la reducción fue pareja. Los scores radiográficos, vean cómo los scores radiográficos
hubo una mayor progresión radiográfica en sulfasalacina y una menor progresión en metotrexato, pero con P's no significativas. Las únicas que fueron significativas fueron para los scores de actividad de dolor e inflamación. Y cuando lo vemos de forma detallada, el número de erosiones fueron de igual forma mayores para sulfasalacina, mayores para los índices de remisión radiográfica fueron mayores para sulfasalacina. Por lo tanto, este estudio fue el estudio pilar que se utilizó para dar la recomendación de que el metotrexato sea la terapia de primera elección en el esquema de tratamiento del treat to target. Entonces, pues bueno, como vimos, el fármaco que quizá venga siguiendo de cerca al metotrexato es la leflunomida. Entonces, vamos aquí vamos a ver qué pasa con la leflunomida. El mecanismo de acción de la leflunomida es es un mecanismo de reversión enzimática reversible de la enzima de hidroatato de deshidrogenasa, que es una enzima mitocondrial, que es el paso limitante de la velocidad de la síntesis de nuevo de las pirimidinas. Este efecto solo sucede en los linfocitos, por lo tanto, como solo sucede en los linfocitos, no hay necesidad de la administración de ácido fólico, ¿no? Porque no suceden los efectos adversos dentro del resto de las células. Entonces, como suceden los linfocitos activados, estos expanden la producción de pirimidinas 8 veces durante la proliferación. Por lo tanto, la inhibición de esta enzima evita que los linfocitos activados pasen a la fase G1, de la fase G1 a la S. Entonces, esto desencadena la apoptosis de los linfocitos, inhibe la NF-κB, produciendo un bloqueo de esta vía, y además suprime las metaloproteinasas de matriz. Entonces vamos viendo los forest plot. El objetivo, pues vamos a poner un objetivo muy alto, que es ACR70. Vean aquí, ACR70 para leflunomida versus metotrexato a 2 años. Entonces, es un solo estudio, el estudio de Cohen 2001. Vean cómo aquí está a favor de la administración de leflunomida, pero la tendencia dice que en el intervalo inferior toca la hipótesis nula. Por lo tanto, leflunomida versus metotrexato a 2 años es igual. Pero sin embargo, vamos a ver este objetivo a 24 semanas, ACR70, leflunomida versus metotrexato, otro estudio, Kremer 2002, como a favor, pero aquí ven, el objetivo fue diferente, aquí ya le están haciendo un montón a metotrexato, es leflunomida combinado con metotrexato versus metotrexato solo a 24 meses, y vean cómo esta combinación, pues aquí sí le gana a metotrexato solo, ven cómo está a favor de la administración de metotrexato con un mecanismo de prescripción del 93 al 13%. Entonces aquí favorece la terapia combinada. Y aquí esta es la comparación de leflunomida versus semanal. Vean, leflunomida semanal, esta pregunta pues creo que todos nos la hemos hecho. ¿Qué es mejor, administrar leflunomida semanal o leflunomida diaria a 12 meses? El objetivo es ACR70. Entonces vean este estudio del 2002, cómo está la comparación tocando la hipótesis nula, pero hay una tendencia favorable a darlo a la administración de leflunomida diaria. La media de la administración se encuentra a favor de la leflunomida diaria, aunque toca la hipótesis nula y pareciera que estas intervenciones son similares, la tendencia dice que es mejor la administración diaria. Y en cuanto a los efectos, la comparación de los scores radiográficos, vamos que leflunomida versus placebo en la progresión de Sharp, pues fue a favor del tratamiento. Pareciera que los scores de Sharp Van der Heijden mejoraba. La comparación de leflunomida versus placebo estaba a favor de leflunomida, pero cuando se comparaba con metotrexato, leflunomida versus metotrexato a 12 meses eran iguales. Cuando se comparaba leflunomida metotrexato a 24 meses eran iguales. Cuando se comparaba leflunomida metotrexato, perdón, leflunomida más sulfasalacina a 6 y 12 meses eran iguales. Y de igual forma a los 12 meses seguía la misma tendencia. Entonces, pues podemos ver que la única disminución de la progresión radiográfica es cuando se compara con placebo. Y pues bueno, aquí, pues como les comenté en estas animaciones deportivas que les comenté,
Vean cómo aquí voy a hacer este análisis en el cual metotrexato, la sulfasalacina, cuando se combina con metotrexato, puede ser, no es un competidor directo, pero sí puede ser un bloqueador, un sinérgico de la actividad del metotrexato. Entonces vamos a ver que después de la administración oral de metotrexato sufre una reducción por parte de las bacterias del colon a sulfapiridina y ácido 5-aminosalicílico. Estos dos metabolitos actúan inhibiendo la proliferación de células T, reduciendo la producción de interleucina 2, mejorando la apoptosis o induciendo apoptosis de las células T. Además, reducen la producción de interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa por los monocitos y macrófagos, y el 30% de los pacientes con AR interrumpen el tratamiento con sulfasalacina por efectos secundarios. Y 3% de los pacientes pueden desarrollar leucopenia debido a linfopenia o neutropenia. Sin embargo, sulfasalacina es un tratamiento seguro en el embarazo ya que hay categoría B. Entonces, bueno, ese es el primer metaanálisis. Compara sulfasalacina versus placebo. El objetivo fue eficacia en edema articular. Vean cómo en estos 6 estudios, cómo está a favor de la administración de sulfasalacina, ya que es comparado con placebo, a favor de sulfasalacina, un scores de remisión en ambos grupos. Entonces vean aquí como la segundo forest plot, sulfasalacina versus placebo. Este es el score de dolor. Vean aquí, sigue favoreciendo sulfasalacina, scores negativos, heterogeneidad baja, y seguimos estando a favor del placebo. Y luego eficacia en el score radiográfico versus placebo, y aquí es el único, por eso les comentaba que sulfasalacina como monoterapia no es una buena opción en la artritis reumatoide, porque ven aquí cómo en este force plot toca la hipótesis nula. Por lo tanto, los scores en el intervalo superior es positivo, no logró ser superior al placebo para la reducción del score radiográfico. Luego, cuando comparamos, seguimos con placebo, en los índices de abandono, en los ensayos clínicos por efectos hepáticos, por efecto adverso hepático, vean cómo, aunque está a favor de pues la sulfasalacina, es decir, que sulfasalacina incrementa los efectos adversos, toca la hipótesis nula, por lo tanto podemos decir que no es superior a placebo. Cuando hablamos de efectos adversos en las mucosas, aquí sí, los efectos adversos de las mucosas está a favor del sulfasalacina, por lo tanto podemos decir que uno de los efectos adversos de, de sulfasalacina es afectación de mucosas, y sí fue superior a placebo. Cuando vemos sulfasalacina y placebo en cuanto a los efectos adversos hematológicos, de igual forma toca la hipótesis nula, por lo tanto en estos 6 estudios no hubo diferencia con respecto al placebo. Y ese otro estudio tuvo como objetivo establecer si la combinación de sulfasalacina y metotrexato fue superior a cualquiera de los fármacos solo en pacientes con artritis reumatoide con una respuesta subóptima a sulfasalacina. Eso es lo que les comenté, la coadyuvancia. Entonces, es un estudio controlado del utilizado de tratamiento progresivo de fármacos en AR temprana. La fase 1 son 687 pacientes que recibieron durante 6 meses sulfasalacina. Aquellos con una puntuación de actividad de DAS28 mayor a 2.4, se les ofreció el tratamiento adicional con metotrexato en combinación. Entonces aquí vean aquí en estas tablas de los objetivos, y vamos a ver el DAS28, la reducción del DAS28. Compara sulfasalacina monoterapia, metotrexato monoterapia o la combinación de las dos, y vean cómo los índices de combinación fueron superiores para la reducción del DAS28 para la terapia combinada, con una P estadísticamente significativa para la combinación de con metotrexato más sulfasalacina, P significativa para la combinación, fue superior la combinación, fue superior que la monoterapia con sulfasalacina, y fue superior la combinación que la terapia con metotrexato solo. Entonces, pues obviamente, pues como fue lo mismo, ¿no? Combinación con combinación. Entonces, los scores del HAQ, vean cómo también el score de HAQ disminuyó más para el grupo de combinación. El índice de Ritchie fue menor para el índice para el grupo de combinación. Los scores del dolor, la PSG y la PCR fueron menores
para el grupo de combinación. Y ven aquí cómo en ambos grupos tuvieron P's estadísticamente significativos para la mayoría de los objetivos cuando se comparó con sulfasalazina en monoterapia y cuando se comparó con metotrexato en monoterapia. Ahora vamos a ver en la reducción del DAS28 a lo largo del tiempo, como las líneas intermitentes con triángulos, que fue el grupo de combinación, se logró más rápido la remisión del DAS28 y se perpetuó hasta los 18 meses con significancia estadística versus la monoterapia. Y ven aquí cuando se comparó con ACR, vean ACR 70, que vamos al objetivo más alto, se logró en 13 pacientes del grupo de combinación versus 7 pacientes en el grupo de sulfasalazina monoterapia y 4 pacientes en el grupo de metotrexato monoterapia. Y bueno, pues hidroxicloroquina, pues nada más es un fármaco que pues probablemente aquí funge un papel de igual forma como adyuvante. En este tratamiento vamos a ver cuál es su papel en este metaanálisis que pues salió recientemente, no es muy antiguo, febrero del 2021, en el tratamiento de AR. Vamos a ver que en este estudio aleatorizado se compararon 290 pacientes con hidroxicloroquina o cloroquina versus 281 con placebo. Vean cómo el OR, el OR del tamaño del efecto fue de 3.7 a favor de hidroxicloroquina en cuanto a la remisión del edema articular con intervalos positivos, una evidencia alta. Luego, cuando vemos la evaluación del médico, de igual forma, aquí hay parámetros de protección. Vean cómo disminuye los scores de protección con una evidencia moderada. Y en cuanto al dolor, de igual forma, vean aquí cómo estaba a favor de la hidroxicloroquina 2.66 con intervalos positivos 4.1 y 1.13 con evidencia moderada. Por lo tanto, pues a favor de hidroxicloroquina en artritis reumatoide. Y para corroborar esta hipótesis, vamos a ver este estudio que evaluó el efecto de hidroxicloroquina sobre la actividad de AR. 108 pacientes con AR recibieron 400 miligramos de hidroxicloroquina durante 6 a 24 meses y se analizaron los predictores de una respuesta. Se clasificó en términos de reducción de porcentaje. Vean cómo a lo largo del estudio, pues se fue reduciendo la proporción de pacientes, pero lo que quiero que observen cómo los pacientes en remisión completa, pues fueron también disminuyendo en proporción. Sin embargo, la tendencia de mantener una respuesta del 75%, pues estuvo casi muy pareja hasta los 24 meses. Y entonces ven aquí, ellos dividieron por grupos. El grupo 1, revisión completa; grupo 2, 75%; grupo 3, 30%; y grupo 4, ninguna respuesta. Entonces ven aquí cómo la administración de hidroxicloroquina, en cuanto a la disminución del conteo articular, una disminución en el grupo total, en el grupo que tuvo una remisión del 100%, de menos 8.5 en el score de sinovitis, con significancia estadística comparado con la comparación inicial o con el tiempo basal. En el grupo 2 también hubo significancia estadística, en el grupo 3 también hubo reducción de los scores de dolor. Sin embargo, en el grupo 4, en el cual no hubo respuesta, pues no hubo significancia estadística con respecto al basal. Y aquí en la reducción de la duración de la rigidez matutina, de igual forma en el grupo 1 de remisión total, en el 75%, en el 30%, hubo significancia estadística de reducción de la rigidez con respecto al tiempo basal, tiempo cero. Y entonces aquí no hubo en el grupo 4 de no mejoría. Y aquí, pues, ahora que está de moda la evaluación de la fuerza manual, la fuerza proximal, se evaluó el efecto de la hidroxicloroquina en mejorar la fuerza de prevención palmar. Y vean cómo aquí en el grupo de hidroxicloroquina, en ambas manos, tanto la derecha como la izquierda, tuvo mejoría en el grupo de administración de hidroxicloroquina con respecto al tiempo cero, tanto en el grupo 1, 2 y 3, que fue el mejoría del 100%, 75 y 30%, y no así en el grupo de no mejoría. De igual forma, los milímetros de cuantificación de la circunferencia de la articulación, pues con significancia estadística para el grupo de remisión total, 75 y 30%. Vamos a ver otras terapias rápidamente.
Aquí pues está metotrexato como punta de lanza. Tenemos la ciclosporina, la azatioprina, tetraciclina y el oro como pues en un papel secundario. Ven aquí, azatioprina. Este es el score de dolor articular, tres estudios a favor de la administración de azatioprina en cuanto a dolor. Recordar aquí es en cuanto a dolor con índices negativos. Entonces, pues podemos decir que por lo menos para dolor, comparado con placebo, azatioprina funcionó. Luego, cuando nos vamos al dolor, al outcome de edema, un estudio muy pequeño, 7 contra 19 pacientes, igual comparado con placebo, a favor en cuanto a edema articular de azatioprina. Cuando comparamos otro estudio igual forma muy pequeño, el objetivo igual forma fue dolor a favor de azatioprina. Y vamos al siguiente, este es efectos adversos, como estos efectos adversos gastrointestinales, compara placebo versus azatioprina. Vean cómo en efectos adversos gastrointestinales en esos dos estudios está a favor de azatioprina con 7.8 veces más riesgo de desarrollar efectos adversos gastrointestinales. Efectos mucosos, aquí tocó la hipótesis nula, entonces pues no es superior a placebo. En efectos hematológicos, de igual forma toca la hipótesis nula y no fue superior a placebo. Azatioprina en efectos neurológicos toca la hipótesis nula, no fue superior a placebo. Y en efectos misceláneos de igual forma. Entonces solamente fue en efectos gastrointestinales que azatioprina tuvo más riesgo de desarrollarlos comparado con placebo. Entonces en este estudio de metotrexato versus placebo compara la eficacia de metotrexato y azatioprina, es una serie aleatorizada de doble ciego, en el tratamiento de pacientes con AR en quienes fueron refractarios a oro parenteral y de penicilamina, y los pacientes fueron asignados al azar para recibir 100 miligramos de azatioprina o metotrexato 7.5 miligramos semanales. Después de 8 semanas, la dosis se incrementó en función de la mejoría y se siguieron 64 pacientes durante 48 semanas. Entonces, vean aquí, está el grupo basal, azatioprina versus metotrexato, y se siguió semana 24 y semana 48. Vamos a observar cómo en la semana 24 ya se lograba ver cómo en tanto el grupo de azatioprina metotrexato lograban disminuir los índices de Ricci, y esta tendencia se mantuvo en azatioprina metotrexato la semana 48. De igual forma, los índices de dolor y de edema se lograron lograr hasta la semana 48, tanto en el grupo metotrexato contra azatioprina. Los índices de evaluación de rigidez matutina, la fuerza de presión palmar de mano derecha e izquierda, de igual forma se empezaron a ver desde la semana 24 con ambas terapias. Lo que hubo diferencia a favor de metotrexato, exclusivamente de metotrexato, fue para este grupo, que fue la disminución de la hemoglobina, bueno, la mejoría de la hemoglobina, perdón, por la anemia por enfermedad crónica, la trombocitopenia, la velocidad de eritrosedimentación, y me parece que nada más, que fueron los únicos objetivos que fueron superiores metotrexato a azatioprina. De ahí en fuera, parece que estos dos fármacos son superiores para disminuir la actividad de la enfermedad. Pero sin embargo, cuando lo vemos ya comparado a lo largo del tiempo, vean como pues las medias de comparación del grupo de azatioprina, que fueron las líneas continuas, versus metotrexato, que son las líneas discontinuas, vean cómo en cuanto al score de Ricci, vean cómo se van separando. El metotrexato alcanzó los scores de Ricci de remisión mucho más rápido que azatioprina, inclusive a la semana 24 sus intervalos de inferiores y superiores se separan. Por lo tanto, podemos decir que aquí por lo menos metotrexato fue superior en el índice de dolor. Se empiezan a separar las medias a partir de la semana 8 y esto se continúa hasta la semana 24 a favor de metotrexato. En el número de inflamación articular, de igual forma la misma tendencia a favor de metotrexato, y la eritrosedimentación desde la semana 4, vean cómo se separa a favor de metotrexato, siendo superior metotrexato para la disminución de la BCG. Vamos a ver doxiciclina rápidamente. Doxiciclina en una combinación de tratamiento de artritis reumatoide. Se reclutaron 160 pacientes. Este es un estudio en el cual fue hecho en población de Egipto. Es un estudio pues recién salido del horno, 2021 es de este mes, bueno, perdón, del mes pasado, de marzo. Se reclutaron 160 pacientes con AR que cumplieron los criterios de clasificación AS regular del 2010. Los sujetos fueron asignados al azar en una proporción 1:1.
en un grupo fue metotrexato solo, en el otro grupo fue metotrexato con 200 miligramos de doxiciclina por vía oral. Y vamos a ver el grupo de comparación. Este es DAS28, en el grupo de DAS28 ven cómo pacientes que eran vírgenes a tratamiento, en el DAS28, después de la administración de metotrexato a 3 meses, en el grupo de metotrexato solo tenían un DAS28 en promedio de 4.2 y en el grupo de metotrexato más doxiciclina 2.8. Entonces, vean cómo si hubo significancia estadística a favor del grupo de la administración de doxiciclina. Cuando hablamos de los índices de remisión, también hubo mayor 40% de remisión versus 13% en el grupo de metotrexato solo, con significancia estadística para todos los grupos. La disminución de BCG también fue significativa, la disminución de PCR también fue significativa, y entonces podemos asumir, por lo menos, que la conclusión de este estudio es que la combinación de doxiciclina más metotrexato fue estadísticamente a favor y significativa para la combinación de estos dos fármacos. Y ven aquí con el porcentaje de disminución de DAS28, como las barras negras son para a favor después de la administración de doxiciclina y las blancas para a favor de metotrexato. Entonces ven cómo los scores de remisión se alcanzaron en el 40% para el grupo de doxiciclina leve, actividad leve, de igual forma una mayor proporción en el grupo de doxiciclina, pero los que tenían actividad moderada, 67% versus 29% a favor de metotrexato, y en el grupo de actividad alta, 14.9% para el grupo de metotrexato solo y ninguno para el grupo de doxiciclina. Ciclosporina, pues parecía que aquí juega un papel pues pobre, aunque vean aquí en ese pequeño estudio del 90, comparado eficacia de doxiciclina en cuanto a dolor versus placebo a favor de la terapia con ciclosporina, perdón, con índices negativos. Cuando comparamos ciclosporina versus placebo, en cuanto a edema articular, de igual forma a favor de ciclosporina con índices negativos. Entonces podemos decir que sí juega un papel protector versus placebo. Y en cuanto a los efectos adversos, eso es quizá uno de los preguntas que siempre nos pueden realizar en los exámenes. Efectos adversos de ciclosporina, vean acá los índices del tamaño del efecto, vean aquí 7 veces más para hipertricosis, cefalea 3.3 veces más, temblor 5.2 veces más, dispepsia 2 veces más, náusea 2 veces más, parestesias 2 veces más, alteraciones cutáneas o eritema cutáneo 2 veces más, diarrea 1.32 veces más, pero estos ya no tuvieron significancia, hiperplasia mucosa 7.97 veces más, ulceración gástrica no tuvo significancia, ni hiperplasia mamaria. Entonces, bueno, vamos a pasar por último por el oro intramuscular versus metotrexato. Los metodología fueron pacientes con R activa que se asignaron de manera abierta a oro o metotrexato. La evaluación clínica y de laboratorio se realizó a las 0, 12, 24 y 48 semanas. Y vean aquí cómo a la semana del basal, la semana 12 y la semana 24, aparentemente no hubo diferencias entre metotrexato y oro. No hubo diferencias, pero cuando vemos a la semana 24, vean cómo aquí la disminución de la PCR fue igual, fue estadísticamente significativa de la disminución del basal a las 48 semanas. Entonces, el oro sí logró disminuir tanto BCG como PCR, los índices de Ritchie, el HAC y los índices de progresión radiográfica con significancia estadística. Y fue muy parecido a metotrexato hasta las 24 semanas. Sin embargo, los efectos adversos mayores fueron mayores para el grupo de oro. Aquí lo podemos ver. Vean cómo para los efectos adversos fueron una proporción más exponencial en cuanto a efectos adversos renales. Había mayor proteinuria en el grupo de oro, mayor hematuria en el grupo de oro, mayor lesión cutánea, rash cutáneo, 17% veces más, ulceraciones mucostomatitis, 15% veces más en el grupo de oro, y infecciones menor y mayor para el grupo de metotrexato. Y vamos a ver cuando vemos la supervivencia a 50 semanas, fue superior, mejor la supervivencia, casi el 90% de pacientes a 50 semanas
para metotrexato versus 60% de los pacientes para el grupo de oro. Por lo tanto, por eso no se usa el oro, por los efectos adversos, no porque sea menor al metotrexato la eficacia. Entonces, pues aquí la unión hará la fuerza, entonces vamos a empezar con las terapias combinadas. En las terapias combinadas vamos a ver que monoterapia de metotrexato versus la combinación de metotrexato con otra terapia. Vamos a ver que en pacientes naive a tratamiento, pacientes que no se les había iniciado, pues no hay diferencia entre iniciarles metotrexato monoterapia o iniciarles terapia combinada. Aquí podemos ver, toca la hipótesis nula, por lo tanto no hay diferencia. En un paciente naive a tratamiento podemos iniciar cualquiera de los dos, monoterapia o terapia combinada. Aquí distaría de los factores de riesgo. Luego metotrexato, que fueron refractarios a una primera línea. Vean aquí como a favor de la terapia combinada en los pacientes refractarios a primera línea. Si son estos pacientes que se benefician de terapia combinada, y los pacientes que nunca recibieron terapia combinada, pues de igual forma no se benefician de terapia combinada, pueden ser cualquiera de las dos. Entonces, este estudio es un estudio de Odell, de James Odell, que tuvo como objetivo evaluar la proporción de individuos que lograron la reducción del 50% a los 2 años con monoterapia versus terapia triple. Fueron 112 pacientes con AR, una respuesta deficiente, al menos algún FARME, al autorizado doble ciego, estudio a 2 años. La dosis de metotrexato fue de 7.5 a 17.5, una combinación de sulfasalacina, 500 miligramos 2 veces al día, o hidroxicloroquina, 200 miligramos 2 veces al día, o los 3 fármacos. Entonces aquí vamos a ver, vean aquí está, el primer grupo fue metotrexato solo, luego la combinación de sulfasalacina y hidroxicloroquina, terapia dual, o los 3. Vamos rápidamente a ver scores de duración de la rigidez. Bueno, aquí la disminución de la eritrosedimentación fue con disminución significativa. No fue significativa ni para ninguno de los 3 grupos. Pareciera que la triple terapia versus hidroxicloroquina sulfasalacina fue igual. Metotrexato contra triple terapia, de igual forma no hubo significancia estadística. Luego cuando vamos a ver, pero 24, a 9 meses sí logró tener cierto papel la disminución de la triple terapia versus sulfasalacina y hidroxicloroquina, y fue de igual forma, y no fue así para triple terapia versus metotrexato. Luego en score de rigidez no logró tener diferencia estadísticamente significativa la triple terapia versus la monoterapia con sulfasalacina y la terapia combinada de sulfasalacina y hidroxicloroquina. Los scores de dolor, aunque hay tendencia a mejorar para al grupo combinado, parece que solamente fue superior al grupo de metotrexato, la triple terapia, y al grupo de sulfasalacina, hidroxicloroquina a 24 meses. En los scores de edema articular y dolor, aquí sí es donde hay mayor significancia estadística. Vean, tanto a 9 y a 24 meses fue superior la triple terapia versus metotrexato monoterapia o la combinación de sulfasalacina y hidroxicloroquina. En los scores de evaluación global, tanto del médico como del paciente, pareciera que la única significancia se logró hasta los 24 meses de tratamiento con triple terapia, a favor de triple terapia. Entonces, cuando ya vemos los scores de EULAR de buena respuesta, vean como a 24 meses se quedan muy cortas la terapia de sulfasalacina, hidroxicloroquina y metotrexato. Se quedan muy cortas en tener la proporción de buena respuesta a 24 meses, y el que la logra tener una proporción casi del 80% a 24 meses fue la triple terapia, por lo cual en este estudio confirman que la triple terapia es superior a la terapia combinada de sulfasalacina, hidroxicloroquina y la terapia con monoterapia con metotrexato. Pero, ¿qué es mejor? ¿Triple terapia o terapia biológica? Entonces, aquí de este estudio, en el cual también participa Odell, contesta esta pregunta: ¿debería añadirse primero a la terapia biológica a los pacientes con artritis reumatoide activa, o los médicos deberían añadir primero combinación de triple terapia, aunque esta triple terapia es menos costosa, pero eficaz en la terapia, pero no sabemos si es eficaz para las terapias convencionales? Es decir, si la triple terapia es igual a iniciar de manera inicial un biológico. Entonces, ven aquí, metotrexato, no respondedores a metotrexato de forma inicial, y se añadieron a un grupo darles Danercept, o darles metotrexato una dosis
en triple terapia con una dosis de metotrexato de 19.6 miligramos. Entonces ven aquí, el outcome fue, se lo pusieron súper alto, llevarse un DAS28 menor a 1.2 a las 24 semanas de seguimiento. Entonces en el grupo de Tanercept se dividieron, o sea, clasificaron en respondedores y no respondedores. Y del grupo de Tanercept de respondedores, de esos grupos de pacientes refractarios a metotrexato, 73% lograron este objetivo de disminución del DAS28 a menos de 1.1. Y luego de los no respondedores fueron 26%. Luego vean triple terapia. Bueno, el grupo de respondedores a triple terapia fueron 27 y triple terapia, no, respondedores fueron 73. Entonces vean aquí cómo los respondedores fueron similares, 73 versus 73%. No hubo diferencia estadísticamente significativa en el grupo de respondedores y de los no respondedores fueron exactamente los mismos. Por lo tanto, vamos a ver esta gráfica, cambios del DAS28 a 48 semanas, triple terapia, la línea roja, el de Tanercept, línea negra, no hubo inferioridad, fueron exactamente lo mismo a 48 semanas. Y la progresión, cuando se cambió de triple terapia a Tanercept o de Tanercept a triple terapia, este switch a las 24 semanas, vean cómo fue exactamente lo mismo sin significancia estadística. Por lo tanto, podemos decir hasta este punto de la historia que en este estudio confirma que la triple terapia es igual que iniciar un biológico de manera inicial en pacientes refractarios a metotrexato. Bueno, para la combinación de glucocorticoides solo voy a hacer un resumen de ellos. Voy a hacer este estudio que habla de la efectividad, la diferencia de las diferentes combinaciones de glucocorticoides. Entonces, fue un ensayo aleatorio multicéntrico. Los pacientes con artritis reumatoide temprana o naivea a farme y glucocorticoides se estratificaron en función a los factores pronósticos, es decir, alto riesgo, bajo riesgo, como ya lo conocemos, a recibir estos esquemas, a estos tres esquemas. Cobra Classic, que es la combinación metotrexato, sulfasalacina o prednisona inicial de 60 miligramos en reducción. Cobra Slim, en el cual fue metotrexato como monoterapia, pero, y con una reducción de prednisona hasta 30, de 30 partían de 30 miligramos hasta la reducción de 0 miligramos, y Cobra Avantgarde, en el cual es combinación de metotrexato leflunomida más una disminución progresiva de prednisona iniciaban a partir de 30 miligramos, y los pacientes de bajo riesgo fueron asignados al azar al Cobra Slim o TIE Step Up, en el cual era metotrexato sin prednisona, solo los de bajo riesgo, y se evaluaron los resultados clínicos y radiográficos a 2 años. Entonces ven aquí cómo la reducción del DAS28 PCR, como en el grupo de alto riesgo a 2 años, ven como todos los 3 esquemas, tanto el Classic, Slim y Avantgarde, lograron la remisión, que era 2.6, en los primeros 6 meses. Los 3 esquemas fueron exactamente lo mismo. Y a 104 semanas, vean acá, cómo siguieron totalmente paralelos. No hubo diferencia entre los 3 esquemas en los pacientes de alto riesgo. Y la tendencia fue igual, aunque se logró en el Cobra Slim, en el grupo que tenía glucocorticoides, se logró la remisión a los 3 meses mucho más rápido. Al final, a los 104 semanas, fueron lo mismo. En el tiempo de reducción del SDAI, exactamente la misma tendencia, de igual forma para este grupo. Y cuando vemos para el HAC, vean igual forma para el HAC, la misma tendencia en los 3 esquemas de alto riesgo. Cobra Classic, Slim y Avantgarde fueron exactamente los mismos. Cuando comparamos en el grupo de bajo riesgo, aquí sí hubo diferencia. La medida del HAC parece que el Cobra Slim logró disminuir o mejorar la calidad de vida más rápido que el esquema que no tiene glucocorticoide a 104 semanas. Cuanto a supervivencia, probabilidad de supervivencia, pues fueron muy similares. Lo que parecía que el Cobra Classic, el que tenía más dosis de glucocorticoide, tenía peor supervivencia a las 104 semanas, pero sin significancia estadística. Y de igual forma, el grupo que tenía, que tenía glucocorticoide, parecía tener una peor supervivencia, aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas, el grupo de bajo riesgo. Y bueno, ya para finalizar, voy a hablar de seguridad. Seguridad, pues cada fármaco tiene efectos adversos distintos. Metotrexato, uno tiene efectos adversos dermatológicos, que es la estomatitis, la mucositis,
la alopecia y manchas mucosas en la boca. Efectos gastrointestinales, pues todos conocemos la intolerancia, la náusea y el vómito, las alteraciones hepáticas de la hipertransaminasemia en metotrexato. Los hematológicos, los más frecuentes son leucopenia, anemia y trombocitopenia. Pueden generar neumonitis de manera temprana. En estos, la administración de dosis de metotrexato solamente puede ser en forma temprana, o neumonía. Esto se vio con dosis de 25 miligramos de metotrexato en adelante. Oligospermia y daño en la función renal, y otros como fiebre, depresión del sistema inmune y daño en la función renal que lo había comentado. Cuando se combina con leflunomida, pues obviamente pues es prohibido durante el embarazo y la lactancia. Cuando sulfasalacina, los efectos más frecuentes pues son exantema, lesiones cutáneas, exantema, prurito, síndrome de Steven-Johnson, síndrome de Lai, fotosensibilidad en los gastrointestinales, pues los más conocidos ya sabemos que igual hipertransaminasemia, náusea y dolor abdominal, dispepsia. Los hematológicos, aquí vemos que la trombocitopenia, leucopenia y agranulocitosis son uno de los más frecuentes. No hay efectos respiratorios observados. Pueden también producir oligospermia, pero aquí a diferencia de metotrexato es reversible. Producen también proteinuria y nefritis. Pueden producir igual cefalea, polineuropatía, depresión, psicosis, y estos son permitidos durante el embarazo. Leflunomida, pues ya sabemos que los efectos adversos cutáneos pueden ser muy parecidos, nada más que se suma la alopecia, el rash, la urticaria, y puede generar también Steven Johnson. Los efectos gastrointestinales, igual forma, son dispepsia y hipertransaminasemia, leucopenia, anemia y la pancitopenia es raramente frecuente. Pueden generar también neumopatía intersticial pulmonar. No hay efectos urogenitales. Otros efectos, la hipertensión es muy frecuente en la leflunomida, es un efecto muy característico, temblor, cefalea, polineuropatía y pérdida de peso, y están prohibidos durante la concepción y el embarazo. Entonces, vamos a ver aquí, compara hidroxicloroquina. Eso es un estudio, también salió apenas, en 2020, a razón de la pandemia. Comparan dos grupos, es un metaanálisis, compara a dos estrategias de intervención: pacientes con AR y pacientes controles que por alguna cuestión se les dio hidroxicloroquina más acetoprina o hidroxicloroquina más amoxicilina. Supongo que esos eran pacientes que pues por la pandemia se les administró cloroquina en el tratamiento del COVID. Y vean aquí cómo ellos comparaban las comorbilidades que podrían presentar a lo largo de la evolución de su enfermedad, y pareciera que ninguna tenía resultados estadísticamente significativas, pero hubo una tendencia a tener mayor riesgo de arritmias, mayor riesgo de muerte cardiovascular o de muerte cardiovascular y de lesión hepática para el grupo que se combinaba de hidroxicloroquina más sulfasalacina. Perdón, en el grupo a favor de hidroxicloroquina versus sulfasalacina en pacientes con AR. Por lo tanto, en este metaanálisis sugiere que se requieren estudios más amplios con mayores poblaciones para confirmar este efecto tóxico de la hidroxicloroquina versus la sulfasalacina en pacientes con AR. Cuando se comparó en ese metaanálisis los otros efectos de el oro versus metotrexato, sulfasalacina versus metotrexato o sulfasalacina versus oro, vean aquí que las razones por las cuales abandonaban los estudios, al parecer, la toxicidad y la ineficacia fueron 68% veces más para el oro. La ineficacia no fue significativa para oro, pero la toxicidad fue lo que más marcó: 2 veces más toxicidad para oro versus metotrexato. Para sulfasalacina, vean cómo la mayoría de motivos de abandono son tanto 84% para toxicidad, 89% para ineficacia, y toxicidad solo 68%. Y para sulfasalacina versus oro, pues fueron muy similares, pero de igual forma se abandonaron más por toxicidad, 9%, ineficacia 2.5%. Pareciera que el efecto más importante de abandono de sulfasalacina es por falta de eficacia, y de oro pareciera que es más por toxicidad. Y por mi parte sería todo. Perdón, me excedí 10 minutos más, pero pues es un tema muy extenso. Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas o aclaraciones.
Yo quiero ¿Preguntas decir para algo. David? Perdón. Sí, yo quiero decir que sulfasalacina o el oro se parecen a los vaqueros de Dallas en los últimos años. Cálmate, Lozada. Doctor. Yo solo del estudio que comparaba etanercept con la triple terapia, ¿qué efectos adversos habían entre los dos grupos? Porque decías que no había diferencia entre el etanercept y la triple terapia, pero no comentaste de los efectos adversos. Ah, claro. Es que no fue el objetivo del estudio, por eso no los comenté, pero bueno, sí lo comentan. Y de hecho, es solamente dos puntualidades muy importantes aquí para resumir. Cuanto a Tanercept, el efecto obviamente fue superior, el efecto adverso de infecciones para el grupo de Tanercept fue superior, pero el efecto adverso de hipertransaminasemia fue superior para terapia combinada. Por lo tanto, pues cuando comparan el promedio de abandono de withdrawal, fue similar para ambos grupos. O sea, ambos grupos de Tanercept, tanto triple terapia, abandonaron exactamente los mismos pacientes, pero por efectos adversos diferentes. Entonces, pues finalmente, probablemente aquí tendremos que ver la mortalidad, que la mortalidad no la evaluaron en este estudio, pero probablemente la mortalidad por infecciones sería mucho más alta para el grupo de Tanercept. Por eso, probablemente la terapia aquí, triple terapia, podría ser una buena estrategia terapéutica para tratar a estos pacientes refractarios a metotrexato. Gracias. ¿Algo más? ¿Nada? Bueno. No, Bueno. David, la dosis de doxiciclina que se recomienda en todos estos estudios que mencionaste, ¿cuál es? 200, doctor. Hay otro estudio, este estudio es apenas del 2021. Hay otro estudio del 90 que pues comparaba metotrexato monoterapia contra doxiciclina monoterapia. Entonces, en ese estudio eran 100 de doxiciclina y metotrexato 15. Entonces, pues fue mejor metotrexato. Pero en este estudio comparan dosis más altas, comparan 200 miligramos versus 15 miligramos de metotrexato, y parece que con esta coformulación de 200 miligramos sí tuvo eficacia la doxiciclina con 200. David, ¿Aló? hola, yo tenía una pregunta. En los primeros gráficos que enseñaste, había una de sulfasalacina versus placebo. ¿Era placebo solo o era algún fármaco? Ah, pues es que es placebo solo porque, pues, aquí déjame ver, eso está por acá, espérame. Dame un segundito, está acá. Sí, si te das cuenta, todos son con placebo. Sulfasalacina placebo, sulfasalacina placebo, sulfasalacina placebo, todos con sulfasalacina placebo. No hay comparación con metotrexato, pero ya después en este estudio que les puse, Ajá. ya comparas la sulfasalacina monoterapia, Ujú. metotrexato monoterapia y la combinación de ambos. Ajá. Es que muchas veces en vez de placebo se indican, estamos usando, no sé, pues aspirina, estamos usando alguna cosa, entonces, pero no sabía que era la misma solo de almidón. Vale, muchas gracias, David. ¿Sí? David, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la indicación que debemos de seguir para iniciar triple terapia? Ah, pues aquí te lo comenté en Treat to Target, entonces fíjate, vamos aquí. Treat to Target, ¿qué te dice? Treat to Target te dice que pues una vez que te fallaste a la fase 1, que iniciaste con monoterapia o terapia combinada, ¿no? Aquí está la terapia combinada. Una vez que fallaste a cualquiera de estas terapias y evaluaste a los 3 a 6 meses y fallaste, entonces, ay, perdón. Entonces aquí sí cambias a triple terapia. O sea, puedes a los 3 meses, si no tienes toxicidad en fase 1 o tuviste poca respuesta, puedes utilizar terapia combinada si no tienes, no tienes factores de mal pronóstico, ¿no? Si no tienes factores de mal pronóstico y fallaste a la fase 1, puedes iniciar terapia triple, metotrexato, leflunomida, hidroxicloroquina. Nunca vayan a dar metotrexato, leflunomida y sulfasalacina, porque obviamente pues incrementa totalmente el riesgo de pues, hepatotoxicidad. Es metotrexato, leflunomida, hidroxicloroquina.
siempre y cuando no haya factores de mal pronóstico, porque aquí te dice, si hay factores de mal pronóstico, inicia tratamiento biológico. Entonces, básicamente esa sería la indicación. Ajá, o sea, sería hasta la fase 2. En la fase 1 no podríamos iniciar triple terapia. Pues pues es que lo que pasa es que pues sí podríamos, como sea el esquema paralelo, ¿no? O el esquema step down, pero pues se vio que cuando tú comparas estos esquemas, logras mejor remisión, ¿no? Como te comenté, logras mejor remisión más rápido. Sí. El esquema de triple terapia se logra más rápido, pero al final, cuando a largo plazo, a los 12 meses, van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, tienes que, como te dije, esto es por objetivos. Tú tienes que plantearte tu objetivo. Si tú quieres llevar al paciente a remisión o actividad baja lo más rápido posible, pues entonces ese paciente se beneficia de triple terapia de manera inicial. Pero si a lo mejor es un paciente que pues tiene actividad leve o está en remisión, puedes optar por otra terapia menos agresiva, terapia combinada, o inclusive terapia con metotrexato si no tienes datos de mal pronóstico. Todo Ok, va a partir de los datos de mal pronóstico y a dónde quieras llevar al paciente. ajá, pero si tiene datos de mal pronóstico, o sea, ¿valdría la pena iniciar metotrexate y algún fármaco biológico o iniciar con terapia combinada? Triple terapia, perdón. Si es un paciente naive a tratamiento, Ajá. yo te diría, puedes iniciarle, y no tiene datos de mal pronóstico, puedes Sí, iniciar con datos de mal pronóstico. con datos de mal pronóstico, inicia la terapia triple y ve desescalando. Ok. Como ya lo vimos pues en el estudio de Odell, que dice que Hercept es exactamente lo mismo que triple terapia. Entonces, pues en esos pacientes refractarios a metotrexato o que tengan datos de mal pronóstico, pues sí, se benefician de darle triple terapia. Entonces, pues te diría triple terapia.